Hola, hoy vamos a hablar sobre Clostridium botulinum y todo lo que concierne a este microorganismo. Mi nombre es Laura Lizeth Timarán, estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico en la Universidad de Pamplona. Hola, mi nombre es Harold Esteban Ágreda, estudiante de cuarto semestre de bacteriología. Listo, iniciamos con las características. En las características encontramos la taxonomía. En la taxonomía sabemos que este es un bacilo gram positivo, esporulado, anaerobio estricto, de un exigente crecimiento. Como ese también libera toxinas, tiene flagelos perítricos, o sea, alrededor de él, tiene 7 variaciones antigénicas en la de toxina, es el causante del botulismo y pues es aprofítico. En la exposición y la transmisión. En la exposición y transmisión encontramos que el botulismo eh, de diferentes formas, como el botulismo en lactantes, la transmisión alimentaria, por heridas y por inhalación. Aquí encontramos que el botulismo en lactantes o infantil, sus síntomas son el estreñimiento, el llanto débil, retraso de crecimiento, eso pues que evoluciona a la parálisis flácida y paro cardiorrespiratorio. Los lactantes de 7 meses cursando con un botulismo, los que cursan por un botulismo, se puede apreciar que su alimentación debe ser por sonda nasogástrica, dado a la imposibilidad de que ellos tienen por la evolución de su crecimiento y, y por la complejidad de la enfermedad. El reservorio. En el reservorio pues encontramos que este se ubica en aguas, en productos agrícolas, también en el intestino humano y en el intestino de los animales. También encontramos que pues la espora pues tiene una distribución en todo el medio ambiente, como por ejemplo en las heces, en el suelo, como ya dije en el agua no tratadas, pues de todo el mundo. Pues en los factores de virulencia encontramos la endospora. Esa pues le otorga la resistencia a las altas temperaturas, a los desinfectantes y a los antisépticos. Ya sabemos que esta es una estructura de resistencia o la bacteria las produce cuando está con un estrés muy alto. La toxina botulínica pues es una neurotoxina que actúa a nivel del sistema nervioso periférico, que después es en la placa neuromuscular y en el sistema autónomo. Pues mi compañera ya hablará más adelante sobre ella. También sabemos que existen los 7 serotipos que se clasifican de la A a la G, siendo el C con dos subunidades, el C1 y el C2. Pues el serotipo A, como el E y el F, solo se da en humanos. El C1, el B, pues se da en humanos y en equinos, el C1 en aves y tortugas, el C2 en bovinos, ovinos y equinos, el D también en bovinos y ovinos, y el G pues no se han detectado todavía epidemias de este serotipo. También algo para caracterizar aquí en los factores de virulencia pues está que la toxina es una proteína que está inactiva a los 150 kD. Para activarse, esta debe degradarse en dos unidades que son de 50 kD y 100 kD. Más adelante, pues mis compañeros ya le explicarán más a fondo sobre esto. Ahora les va a hablar Laura Timarán sobre el botulismo, la cual es una intoxicación producida por la ingesta de alimentos envasados que están en malas condiciones, especialmente los embutidos y las conservas. Esta es una enfermedad poco frecuente, pero cuando ocurre es grave y entra al organismo a través de heridas o por ingesta de alimentos mal enlatados o mal conservados. El mecanismo de transmisión son las esporas de Clostridium botulinum y se adquieren por ingesta de productos alimenticios que están enlatados y los cuales germinan si no hubo una esterilización adecuada, ya que los productos se forman en ambientes de anaerobiosis y así generan una toxina. También podemos decir que estos se encuentran en el suelo
y las aguas que son no tratadas en todo el mundo. Ahora tenemos los alimentos que la transmiten, entre los cuales están los alimentos procesados y enlatados inapropiadamente o embotellados en casa. Eh, Claramente, pues tenemos las verduras enlatadas en casa, la carne de cerdo o jamón curados, el pescado crudo o ahumado y la miel de jarabe de maíz, el cual es un importante factor para el botulismo en infantiles. Como manifestaciones clínicas, tenemos los siguientes. Cabe recalcar que los síntomas aparecen en unas cuantas horas después del consumo, con un promedio de 12 a 16 horas. Las principales molestias son náuseas, cólicos abdominales, vómito, lengua seca, debilidad, parálisis, flacidez muscular, cansancio y adinamia. Entre las complicaciones, pues tenemos lo siguiente. Debido a que afecta el control muscular del cuerpo, puede causar muchas complicaciones. El peligro más inmediato es que no se podrá respirar, lo cual es la causa más común de la muerte en el botulismo. Otras complicaciones pueden requerir rehabilitación y pueden incluir la dificultad para hablar, dificultad para tragar, la fatiga y la dificultad para respirar. Para el diagnóstico, tenemos que en ocasiones el botulismo se diagnostica equivocadamente porque suele confundirse con los accidentes cerebrovasculares. El botulismo se confirma mediante el aislamiento del microorganismo o mediante la detección de la toxina en los alimentos, en las heces o en el suero del paciente, y se detecta principalmente en fases iniciales de la enfermedad. Los signos son el párpado caído, la pérdida de la actividad muscular, el intestino paralizado, los problemas de habla, visión borrosa y una característica muy importante que es que no presenta fiebre. En los exámenes se haría una prueba de PCR y una prueba de neutralización. Para la prevención y control tenemos que la germinación de esporas se previene con un pH ácido. El almacenamiento de los alimentos debe ser de al menos 4 grados centígrados y las toxinas se destruyen en altas temperaturas. Como lo decía anteriormente, la principal causa del botulismo en los lactantes se asocia al consumo de miel. Y para los tratamientos tenemos que está la antitoxina botulínica trivalente, está la ventilación asistida, el metronidazol y la penicilina. Los nervios que se usan con acetilcolina como neurotransmisores son el mismo que usamos para el control muscular. Luego que ingerimos una comida contaminada, la toxina botulínica funciona específicamente uniéndose a estos nervios, inhibiendo la contracción muscular. La neurona toma la toxina por endocitosis, creando una pequeña vesícula que flota dentro del citoplasma neuronal. Esta toxina se activa y sale de la vesícula adhiriéndose a las proteínas SNAT. Recordemos que estas son un grupo de proteínas cuyo papel principal es facilitar la fusión de la vesícula encargada del transporte de moléculas necesarias para el funcionamiento de la célula, como los compartimentos celulares apropiados. Las SNAT son más estudiadas mediante acoplamientos de la vesícula sináptica con la membrana presináptica en las neuronas. Las neurotoxinas bacterianas causan el botulismo. El tétano infieren en esta función de estas SNATs. Estas proteínas arrastran las vesículas que contienen acetilcolina a las membranas plasmáticas, donde es liberada en la sinapsis y es transmitida como señal al músculo. Sin las proteínas SNAT,
La aceticolina no es liberada y no se activa ninguna señal a través de los nervios afectados. El resultado que este músculo termine completamente relajado y flácido es la debilidad muscular. Usualmente empieza en los músculos que reciben inervación por los 12 nervios craneales, tales como lo controlan los movimientos de la cara, movimientos oculares, movimientos de la masticación, la declutación y adicionalmente los nervios del sistema autónomo, que están relacionados con la aceticolina y se ven afectados. Inicialmente el volutismo puede causar parálisis vulvar o discapacidad de los nervios craneales, especialmente en el 9º, 10º, 11 y 12. Con el transcurso del tiempo puede producir un parálisis descendente. Mecanismos de acción. Después de un periodo de incubación que se relaciona con una forma inversa con la dosis, la intoxicación conduce a una alteración funcional del sistema nervioso periférico que resulta de la inhibición de la liberación de la aceticolina desde las terminaciones nerviosas colinérgicas en la unión neuromuscular producida por la toxina bulutónica. Esta toxina actúa en 3 pasos. Recordemos que el primero es la unión de un receptor en la superficie en la membrana plasmática, donde ese receptor a la neurotoxina se encuentra una membrana de la neurona motora de la placa neuromuscular a nivel del presináptico en la placa bineural. Esta hace una potencia con el bond que resulta la específica de las toxinas de las neuronas, donde se supone un modelo de receptor doble de las neurotoxinas bulutónicas y las tetánicas que se explicaría su elevada afinidad. Luego sigue la translocación, internalización de la toxina. Esta es introducida en las vesículas y es liberada de forma de canales de membrana. Esta internalización en las neuronas motoras periféricas mediante la proteína de unión SB2. Luego, en el tercer paso, sucede la intercelular, cuyo resultado final es el bloqueo de la liberación de la aceticolina inducida por un estímulo nervioso. Comienza así. La cadena L ya es capaz de inhibir la neurotransmisión motora independiente de la cadena H, donde presenta una actividad de proteasa del SYN dependiente o el SYN endopeptidasa, Albon A y L, la lisa SNAP25, donde los serotipos B, D, F y G lisan van sinobrevia, y la C, que es citaxina, que recordemos que es la proteína que forma parte de un núcleo del complejo mediante la fusión de las vesículas de la membrana diana en las células eucariotas. Una vez pasa al citoplasma, la toxina asciende enzimáticamente a la proteína SNAP25, la cual mediante la fusión de la vesícula que contiene neurotransmisores con la membrana celular, mediante este mecanismo la toxina bulutónica inhibe la liberación de los neurotransmisores desde la terminación nerviosa presináptica, donde genera un efecto que se ha estudiado para la supresión de la liberación de la aceticolina, donde en la unión neuromuscular y conduciendo a una parálisis muscular aguda de tipo flácida, simétrica y descendiente, seguida por la muerte por insuficiencia o paro respiratorio, si no se tiene un debido tratamiento y diagnóstico pronto.